Cafetero. Invitada a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. 7 de la mañana, 11 minutos. Estamos en vivo y en directo desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas, a través de la emisora Qué Buena 92.1 FM. Estamos en redes sociales también para Dos Quebradas, Pereira, Risaralda, Colombia y el mundo. Y estamos en alianza con Risaralda TV también a esta hora de la mañana en el informativo del Eje Cafetero. Nuestra invitada, para que ustedes, si quieren llamar, lo pueden hacer por el 342-1050, quieren compartir con nuestra invitada a esta hora alguna pregunta, es el teléfono fijo de la emisora, 342-1050. Está el WhatsApp también para que envíen audios y mensajes, el 312-864-3141, 312-864-3141. La ingeniera civil magíster en Administración de Empresas, candidata en el doctorado en Literatura, Marta Alzate Incapié, aspirante a la alcaldía de Pereira. Doctora Marta, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Álvaro, a todos los oyentes de La Qué Buena. Bueno, está usted moviéndose mucho, no solamente aquí en Pereira, está viajando mucho a la capital del país y todo esto en estos días. Sí, señor, esa es una campaña política, es desafiante, es una actividad intensa, por ponerle una palabra que no refleja bien la cantidad de actividades que se requieren para llevar a cabo una campaña. Le preguntaba, perdón Fermín, le preguntaba hace un ratico sobre el aval político. ¿Qué hay sobre eso en este momento? Bueno, venimos trabajando con varios partidos, hay muchas fuerzas políticas en Colombia que pueden dar avales. Nosotros habíamos tomado la decisión de no recoger firmas, sino salir por un aval. Y en eso hay que tener conversaciones con las fuerzas políticas. No está decidido, pero sí tenemos una orientación. Nuestra orientación es tener un partido nuevo, un partido, digamos, de centro, y en ese orden de ideas es que hemos tenido los acercamientos y ya eso debe concretarse muy pronto para poder, digamos, tener ese afianzamiento para continuar con la campaña. ¿Y de dónde la están como jalando más? ¿Qué es lo que más le está gustando? Bueno, no, yo he tenido conversaciones con partidos nuevos, como dije, Colombia Renaciente, con el Nuevo Liberalismo, con la ASI, partidos que tienen un trabajo que quisieran consolidar en el departamento de Risaralda y en una ciudad tan importante como Pereira. Y en ese orden de ideas, pues yo soy una candidata que llama la atención de estas fuerzas políticas, y esas conversaciones pues tendrán que llegar a buen puerto para definir cómo va a ser el aval político que se requiere para participar indiscutiblemente en una elección como la alcaldía. General Alzate, bueno, ha estado muy vinculada al sector público desde hace algún tiempo, la hemos visto vinculada con la alcaldía de Pereira especialmente. Esa experiencia, ¿qué le anima a ser alcaldesa de Pereira? Bueno, hay mucho trabajo por hacer, Fermín. La verdad que un alcalde no puede resolverlo todo en 4 años. Un alcalde no tiene pues el tiempo, por supuesto, ni el presupuesto suficiente para resolver todos los problemas de una ciudad, pero un alcalde que quiere trabajar por su ciudad, que tiene vocación de servicio, sí puede resolver muchas cosas, y un alcalde o una alcaldesa en este caso que tenga visión de desarrollo, puede proyectar la ciudad y puede hacer proyectos y procesos muy transformadores. En el pasado la ciudad ha vivido experiencias con mandatarios y mandatarias que han partido la historia de la ciudad, si se quiere, y han marcado un nuevo rumbo. Y ese es el desafío, ese es el reto, no solamente poder ayudar a resolver una gran cantidad de necesidades sociales que están represadas e insatisfechas, sino también poder proyectar a la ciudad para su desarrollo de los próximos 30, 40 años. Usted estuvo en planeación. Sí, señor. ¿Cuál es esa planeación que avisora para la ciudad de Pereira de llegar a ser alcaldesa de esta capital? Bueno, nosotros tenemos una ciudad muy distinta a la ciudad de finales del siglo XX. En los últimos 22, 23 años, Pereira indiscutiblemente se ha transformado. Hemos sido partícipes, y lo digo en plural porque he participado en muchos de esos procesos de construcción de lo que hoy es Pereira en estas 2 primeras décadas del siglo XXI. Pero para el futuro, Fermín, Álvaro y oyentes, las ciudades tienen que transformarse, no solo Pereira, sino que tenemos grandes desafíos. Estábamos hablando del clima cuando entramos aquí, de las tormentas, les había contado que el lunes casi no podemos aterrizar, veníamos de regreso de Bogotá, y esos fenómenos que son excepcionales
cada vez son más recurrentes y menos excepcionales, es decir, cada vez están más aquí de manera permanente y cada vez son más extremos. Quiere decir que el desafío que tenemos con el cambio climático no es algo abstracto, no es algo que no lo podamos ver, lo vemos todos los días y eso afecta a las poblaciones que tenemos ubicadas en zonas de riesgo, afecta a los cultivos, afecta la construcción de la infraestructura que tanto trabajo nos ha costado porque hay deslizamientos, porque las montañas se mueven. Entonces ahí tenemos un desafío muy grande y las ciudades participan de ese desafío a nivel global porque es allí donde se produce la gran contribución de gases de efecto invernadero para el cambio climático, para el calentamiento global. Por otro lado, a partir de la pandemia, de una manera más evidente, la economía ha cambiado, esa economía hiperglobalizada, de grandes trayectos, de producir en China y despachar para Estados Unidos, de producir muy lejos, incluso los alimentos, es una economía que ha tocado un límite y ahora necesitamos unas ciudades que se adapten a cadenas de suministro más cortos, a una producción más autónoma, y en ese orden de ideas, cosas que parecen muy lejanas, muy difíciles de ver en el día a día, pues son parte de la proyección que debe traducirse en acciones concretas en la ciudad, en términos de transporte, en términos de seguridad alimentaria, en términos de ubicación en zonas de riesgo, de control del agua. Por ejemplo, el río Tun no recarga, y no recarga de manera natural. Cuando hay fenómenos excepcionales de sequía, que los va a haber también, el río Tun va a haber comprometido su caudal para el suministro de agua a la ciudad que hoy tenemos. No se diga para la ciudad que podemos tener en 20, 30, 40 años. Entonces ahí hemos visualizado que hay que hacer unas acciones que no son naturales del río, sino construidas para poder tener ese balance hídrico, etcétera, etcétera. Todas esas medidas que tienen que ver con una ciudad proyectada al futuro y con cambios de lo que tenemos hoy, pues es lo que un mandatario también tiene que visualizar y proyectar. ¿A usted le preocupa mucho, cambiando ya de tema, le preocupa mucho los adolescentes y los niños de Pereira en la parte educativa, que no tienen a tiempo ese servicio en los centros educativos? Bueno, lo que hemos vivido en este inicio de año escolar ha sido prácticamente una tragedia familiar, porque no es solamente para los alumnos que estuvieron con su servicio educativo incompleto, que tenían que devolverse a las 9 de la mañana para la casa, en unos colegios que no tenían a tiempo, no tuvieron a tiempo en los contratos de aseo, de vigilancia, de profesores, etcétera, sino que esto impacta a las familias, impacta el proyecto de vida de las personas que cuidan esos niños y esos adolescentes, impacta la economía, porque toda madre que tiene que dejar de ir al trabajo porque su hijo no puede ir a la escuela, pues es una economía que se impacta. Entonces, pues la educación es central, es un pilar central de la sociedad y en ese orden de ideas, cuidarla, proteger que todo esté a tiempo y justo para la entrada del año escolar, por ejemplo, pues es una labor que debería ser una primerísima prioridad de cualquier mandatario. ¿Qué piensa usted de la otra Pereira que no está en el mapa mental de la mayoría de los pereiranos? Bueno, las clases sociales existen y eso no lo vamos a cambiar. Es muy difícil cambiarlo en 4 años, en 8, en 10. Sin embargo, esa ciudad de la que nos sentimos orgullosos, de la que estábamos hablando, una ciudad próspera, una ciudad pujante, una ciudad líder de su región, ha dejado atrás en estos 22 años una población que es marginada, que no todo el mundo conoce. No todo el mundo tiene la oportunidad de internarse en el Cofre, en San Isidro, en Puerto Caldas, y ver que allí hay una población que lleva 20 años depositando sus aguas servidas debajo de las casas. 20 años, es que 20 años es mucho. No todo el mundo tiene la oportunidad de ir a ver Tokio y el remanso y ver que la gente lleva 17 o 15 años entrando a su casa por un barrizal de unas peatonales que no se pavimentaron en los últimos 15 años. No todo el mundo tiene la posibilidad de estar en las zonas de invasión y ver esos ciudadanos que están por fuera de la normalidad y que ahorita con estos eventos climáticos tan fuertes, estas tormentas, pues se les entra el agua a la casa, se les mojan sus pocas pertenencias, están todo el tiempo, digamos, a la intemperie prácticamente, sus hijos expuestos a condiciones sociales muy agresivas, no solamente físicas, sino sociales también muy agresivas. Entonces, qué bueno que podamos proyectar una ciudad que en los próximos 30 años siga siendo líder, que tenga más economía,
que sea más importante y que podamos traer a ese desarrollo y a ese bienestar a todos estos habitantes que de alguna manera en los últimos 22 años se nos han quedado rezagados. Pereira tiene, pues como todas las ciudades del país, muchas dificultades, pero hay unas que son centradas, por ejemplo, la movilidad. La gente nos quejamos de la movilidad. Hay una percepción, y no solamente una percepción, es un hecho real el tema de la inseguridad. Y el tema del desempleo, que siempre va a estar allí latente. La gente carece en Colombia, en todo el país, carece de oportunidades de trabajo. Frente a esos tres aspectos fundamentales, digamos que son como necesidades prioritarias, ¿qué propone o qué proyecta la doctora Alzate para darle solución a esos tres temas? Ese es el Por top mencionar 3, tres. porque es el top 3. Ajá, sí, Y ese señora. problema de movilidad, por ejemplo, entre Pereira y Dos Quebradas, lo que dice Fermín, que es bien grave. Bueno, y todo, la inseguridad, todas estas cosas. Bueno, el top 3 es movilidad, seguridad e ingreso. Ese es el top 3 de las que, Sí, que aparecen en todas las encuestas de percepción. Correcto, sí. Y no necesitamos ninguna encuesta, porque digamos lo de la movilidad lo vivimos Ahí está todos los evidente, días, ahí sí, está, ajá. en vivo y en directo. Creo que el problema de la movilidad es un problema de flujo, haz de cuenta como de flujo del agua. Si los vehículos y las personas que se transportan fueran agua que fluye por un canal que son las vías, por poner un símil, y se encuentra con unos tapones que son las intersecciones. El canal no es el más amplio porque las vías aquí en Pereira son estrechas en razón a la topografía. Pereira es estrechita, es un Y la larguero. proyección que le dieron a años atrás. Pues años atrás proyectaron una avenida importante como la 30 de agosto que va como por la cima, Sí. por el Que- parteaguas, porque que aquí en a un su- lado está Lotún, al otro lado está Que el en su Consoto. momento era amplia. Sí, claro, no pero tenía lo del megabús, tampoco no es que tenía los- tengamos pues un espacio muy significativo, Ajá, porque ajá. quiero decir que la topografía nos condiciona. Pereira es un larguerito, por decirlo de alguna manera, entre la cuenca baja del río Tun, digamos entre Pimpollo, por decirlo de alguna manera, Kennedy, hasta Cerritos. Hasta Cerritos, Y ahí sí. van los dos ríos. Entonces Ajá. eso nos condiciona tanto esa posibilidad de tener vías amplias en el sentido oriente-occidente como los cruces, porque tiene una topografía muy quebrada. Los cruces norte-sur también son difíciles. Pero supongamos que en la infraestructura que tenemos, aunque haya que reforzarla como capacidad, fluimos. Pero ese fluido se interrumpe cuando llegamos a las intersecciones, porque las intersecciones, infortunadamente, se hicieron de manera incompleta, Ajá. ¿cierto? ¿Por qué de manera incompleta? Porque en los planos, como siempre, Pereira es una ciudad mucho más bonita en los planos que en la realidad. En los planos, el diseño de ingeniería y de transporte y urbanístico de esas intersecciones era un poco más robusto, más completo, y los administradores que llevaron a cabo, los gobernantes, esas intersecciones, tomaron la decisión de hacerlas recortadas por diferentes razones que no vienen al lugar. Entonces, en ese orden de ideas y para dejar de mirar para atrás y mirar para adelante y ver las propuestas, Ajá. yo creo que lo importante ahí es comprometerse a solucionar esas intersecciones, porque si fluimos sobre lo que tenemos, cuando lleguemos a las intersecciones, si están bien hechas, no vamos a encontrar ese tapón, sino que vamos a seguir fluyendo. Y hay por lo menos 7 intersecciones, no son poquitas, que hay que intervenir. La gente tiene en su recuerdo, número 1, la intersección de Corales. Uf. Es la más dramática, pero también funciona más la de la calle 50 con Avenida Las Américas. Funciona más la de la Avenida Belalcázar con calle 26 en los túneles. La 14 con... La de la 14 con Avenida Belalcázar. Ajá. En el Puente Mosquera hay que hacer una intersección. Hace mucho está dicho, nosotros lo dijimos hace 12 años en un estudio que hicimos. Ahí se requiere Y una eso que intersección. la de la Avenida del Alcázar se nota menos. ¿Cuál? La de la Avenida del Alcázar. Pero ¿cuál de No, todas? hay- No. la En hora intersección pico, de la de la la 26 del y la de las edificio de los 14. vidrios. No, No, la de no. los túneles hay que matarse para pasar. En hora pico para pasar. Si usted entra Sí. sobre la Avenida Belalcázar y va a continuar sobre la Belalcázar, y hay hay un montón de conflictos, porque están los que bajan por la 26 y quieren tomar hacia la Avenida Sur por vía San Ajá. Nicolás. No, ahí el conflicto en hora pico es tremendo. Sí, las intersecciones todas son... Soy usuaria cotidiana de esa, Yo me paso gusta por ahí mucho todos, esa bueno, vía. A la hora que yo paso de pronto es un poquito diferente, pero sí, en horas pico la cosa se puede complicar. Tenemos Turín, pues que hace mucho está pidiendo a gritos una intervención. Entonces, por lo menos hay 6 o 7 intervenciones y eso ya de por sí es un plan, porque si pongámosle un promedio, ¿qué cifra les gusta? Yo no averigüé en la intersección del aeropuerto sin predios
cuesta 27.000 millones de 27.000, pesos. sí. Entonces pongámosle 25.000, que es más fácil la tabla del 5, y multiplique por 6. Ahí ya hay 150.000 millones de pesos para el cuatrenio. Solo si uno se compromete a intervenir las intersecciones, y puede que sea más, 350, 180.000 millones. Y esa es una intervención. No digo que no haya que hacer más vías, seguramente habrá que hacer algunas, pero lo prioritario sí es intervenir esas intersecciones para que fluyamos mejor. Ahora, a la gente le gusta ir rápido, pero como dicen, de los afanes no queda sino el cansancio, y cuando uno tiene una infraestructura que no es de velocidad porque no tiene capacidad, lo que hace es atropellar gente, generar accidentes de tráfico, y esa es la otra gran razón de los trancones. Cada vez que atropellamos una moto, cada vez que se cae una moto, cada vez que hay un accidente, hay un trancón. A lo mejor sea más positivo para todos, incluso para las vidas, que es lo primero aquí. Ir un poquito más despacio, tener una velocidad más regulada y que todos lleguemos a tiempo. Seguro que aunque vayamos más despacio, vamos a llegar más rápido. Entonces ahí hay dos medidas como mínimo: la intervención de las intersecciones y un poco de control de velocidad para que seamos más civilizados, nos accidentemos menos, arriesguemos menos vidas y con toda seguridad lleguemos más rápido. Prudencia y cultura al manejar también es importante. Sí. Hay un oyente en línea, 342-1050, con una pregunta. Buenos días. Muy buenos días, don Álvaro. Buenos días. Habla Alonso Henao Sepúlveda, presidente de la Fundación Nacional Socorrer de Adultos Mayores. Bienvenido. Un saludo muy cordial para la doctora Marta Alzate. Muchas gracias. Que tuvimos pues la oportunidad pues de conocerla y tratarla en una reunión pasada en uno de los hoteles de acá, Hotel Abadía. Entonces pues logramos allí concordar pues en muchos de los objetivos de tipo político que tiene ella pues en su campaña, que es la de la renovación y la defensa y el cuidado de Pereira, ¿no? En materia de adultos mayores, quería pues preguntarle qué propuestas o qué ideas, qué programas tiene para los adultos mayores, especialmente la recuperación pues del centro de recreación que queda en la salida para Cartago. Muchas gracias, doctora Marta Alzate, y muchas felicidades y mucho progreso político para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Alonso. Sí, recuerdo haberlo visto, y usted hizo una intervención muy afortunada en un evento de mujeres que tuvimos hace poco en el Hotel Abadía. El adulto mayor es una población pues cada vez más significativa, más importante, porque para nadie es un secreto, primero, que la esperanza de vida ha aumentado, y segundo, que estas poblaciones son autónomas de manera mucho más prolongada que antes. Es decir, que aquí hay personas que son funcionales, que pueden producir, que pueden ser partícipes de la vida social económica de una ciudad hasta una edad muy avanzada. En otras sociedades no se estigmatiza tanto el adulto mayor. Aquí envejecen la gente muy rápido y la gente les parece que no sirve muy rápido. En otras sociedades la gente es autónoma hasta el final de sus días. Esa autonomía, ese hacerse cargo de sí mismo en su propia casa, hacer su homenaje, cocinar, llevar, traer, funcionar, es una forma de estar activo, es una forma de moverse, y es una forma también de que las personas conserven una dignidad hasta el final de sus días. Yo creo que ahí, cuando uno va a los barrios populares, se encuentra adultos muy mayores que viven en sus casas, a veces en pareja, solos, y ahí nos surge la inquietud de tener con ellos una política del cuidado. No de graduarlos de incapaces ni de llevárnoslos para una institución, porque son funcionales y son capaces de hacerse cargo de su vida, sino de estar pendiente de ellos. Entonces, en esa política del cuidado que funciona sobre todo en esos dos rangos de la población que son tan vulnerables, los niños y los adultos mayores, ahí tenemos que desarrollar una política de Estado para capacitar cuidadores y reconocerles ese trabajo, porque muchos lo hacen sin reconocimiento laboral o de un pago. Capacitar personas en los barrios que puedan hacerse cargo, que esto sea una oportunidad laboral, y que al tiempo estén ayudándonos a tener un control de estas poblaciones que a veces están solos y están autónomos y solo necesitan que alguien pase, mire cómo se están tomando los medicamentos, les revise, les tome la temperatura, revise cómo se están alimentando y unas condiciones generales, o que a veces ya se hace cargo algún familiar o alguna persona de ellos, pero que es un trabajo que no es reconocido y que impactaría, de ser reconocido, significativamente la economía de la ciudad. El centro, yo lo recuerdo, creo saber, Alonso, que es uno que está ubicado en la Glorieta al Pollo, y hay que revisar en qué situación se encuentra para ver qué se puede hacer con ese tema. Bueno, doctora, brevemente, el tiempo
Tiempo va Es muy corriendo, agradable ya sé. hablar con Hay dos la temas que doctora. no Dos respondí. temas someramente y quisiera que pues lo tratara lo más breve posible Y de para pronto, que sí, nuestros oyentes sobre los tengan dos el temas, sí. conocimiento. Nos Obviamente que quedan- esta es la primera, pero no va a ser la última. Repito, es muy agradable hablar con una persona que tiene a la ciudad en la cabeza y que tiene el conocimiento y la experiencia en el sector público y dar a conocer sus proyecciones en este proyecto político. Bueno, básicamente seguridad, que es el otro tema. La ciudad está insegura y la primera premisa de esa inseguridad es la oscuridad. La ciudad está oscura. Hace 3 años se acabó la concesión del alumbrado público y ahí ha sido muy errática la Sí, forma de horrible. resolverlo. Ha ido como de bandazos, de la Secretaría de Infraestructura a pedir auxilio a la empresa de energía, a volver a la Secretaría de Infraestructura. Y esto no es solamente de poner luminarias, no es de decir voy a poner no sé cuántas luminarias, no, eso no es cierto. Yo fui a las entidades, he ido a todas las entidades y entendí muy bien que el tema del alumbrado es un tema de mantenimiento. Entonces aquí hay que tomar una decisión de fondo que implica quién va a hacerse cargo con competencia para ello de la iluminación de la ciudad. Y obviamente están todas las demás herramientas de seguridad que hay que activar, los cuadrantes, la participación de la ciudadanía, la tecnología, el apoyo de las autoridades, la colaboración con la justicia, etcétera, etcétera. Y es como ponerle mano a Pereira y cuidado y recuperar un sentido de trabajo por la ciudad. El tercer tema es el ingreso, el empleo. Hay muchas cosas que se pueden hacer desde el sector público. Unas pasan directamente por el sector público, otras pasan por apoyar al sector privado formal, a los emprendedores, y ahí hay políticas de desarrollo económico que hay que trabajar. Pereira tiene dos grandes vertientes económicas, que son la logística de distribución y el turismo. El comercio es la base de Pereira. Hay muchos temas que un alcalde puede apoyar. El ingreso no es algo que depende directamente del alcalde, pero sí puede haber mucho apoyo. Y nosotros queremos hacer una alcaldía de base muy popular, trabajar con las comunidades organizadas, volver a darle a las comunidades el mantenimiento de las vías, el mantenimiento de los parques, este tema de los cuidadores, de tal forma que ahí se va a generar una economía popular de la que habla el presidente de la República justamente, en la que podemos apoyar ese ingreso, mientras superamos este bache que no depende de un alcalde, ni siquiera de un presidente, que es este bache de la inflación y la recesión global. Sí, quedan muchas muchas preguntas. Tienen mucho que conversar conmigo, sí, invítenme sí. más. Hay mucho que Sí, hablar. pero no la quiero dejar ir sin hacerle esa pregunta. Señor. ¿Cómo se siente de pronto en desventaja en el hecho de que pues hay candidatos que están en la arena política activos, que son concejales, que por el hecho de ser concejales, por ejemplo, Steven Cárdenas, Edwin Quintero, el mismo Mauricio Salazar, Michael Lopera, pues con toda esa maquinaria, primero que todo, con toda la maquinaria, y segundo, pues con la frecuencia y la actividad política en la práctica, usted llega en estos momentos a explorar esos terrenos. ¿Hay una desventaja o no? No, sabes que no. Yo creo que hay un punto de partida de conocimiento que a veces puede ser desfavorable para los que son muy conocidos y no han usado bien su tiempo en la política. Es decir, que es que la exposición pública no es solo de tener exposición, sino de usar bien esa exposición para tener un reconocimiento sobre labores que se hayan hecho reales y efectivas. No se trata solo de estar ahí figurando y estar todo el tiempo en pantalla de la gente cuando uno realmente no tiene mucho que mostrar. Yo he sido una persona que llevo 22 años trabajando y hay cosas objetivas que se pueden mostrar, muchos proyectos en los que yo he participado en Pereira, y este es otro rol. No es que yo haya estado ausente de mi ciudad y de la participación pública, sino que este es otro rol. En este rol, el hecho de no estar atada a ninguna maquinaria es una ventaja inmensa, porque aquí la maquinaria de nosotros se llama la gente, el voto de opinión y también el voto de personas que han participado en política, pero que pueden tomar una decisión informada, que pueden optar por una candidatura que les haga eco, que les haga sentido. Y estamos hablándole a todos esos grupos sociales, no digamos niveles sociales, que eso es muy odioso, a esos grupos sociales, a los grupos sociales de opinión y también a los grupos sociales que hacen parte de esas maquinarias, entre comillas, pero que pueden tener una opción y una alternativa diferente, porque sabes, Fermín,
También en esa maquinaria hay gente muy decepcionada de las personas que han llevado a cabo la representación de esas mismas estructuras políticas, personas que se sienten maltratadas, defraudadas, desconocidas. No le hablamos solamente a la opinión, que es muy importante hoy en día en Pereira, le hablamos también a esa base social y comunitaria que participa en política, que aquí puede encontrar una opción donde sus reclamos, sus deseos de trabajar, su reconocimiento sea mucho más efectivo que lo que ha sido en el pasado con estas figuras que mencionas. Qué bueno, para en la próxima hablar de renovación urbana. Sí, Usted Muy bien, muchas es gracias. experta en el tema y a mí me fascina el tema de la renovación urbana. Brevemente ya, porque ahora sí el tiempo se nos va, pero usted está preocupada por los parques también públicos que están en el centro de Pereira prácticamente y en las periferias hay ausencia de ellos. Pues es que no tenemos muy poquito espacio público en Pereira. De hecho, en esas encuestas de las que se sacan los datos que ustedes muy bien traen a colación, se dice que los pereiranos van a pasar los fines de semana a los centros comerciales, pues lo cual no tiene nada de malo, salvo que no tienen otras opciones de espacio público para ir. Y que haya seguridad, ¿no? Para eso. La ciudadanía requiere espacios públicos, donde no haya sesgos ni de clases sociales, ni de capacidad adquisitiva, donde todos los ciudadanos puedan encontrarse en igualdad de condiciones. Esa es la verdadera democracia, esa es la verdadera ciudadanía. Y bueno, hay que dar más opciones de parques y que sean activos para que no sean lugares de miedo, que haya actividades que estén iluminados, que tengan seguridad. Es decir, que necesitamos espacios públicos, que la gente se los apropie y para el uso de los pereiranos. Doctora Marta Alzate Hincapié, aspirante a la alcaldía de la ciudad de Pereira, pero muchas gracias por madrugar al informativo del Eje Cafetero. Siempre será un placer, estoy dispuesta cuantas veces ustedes me inviten. Muchísimas gracias a ustedes y a los oyentes. Son las 7 de la mañana, 37 minutos, es tiempo de ir a una pausa, regresamos con